El rubro de los fondos de inversión en ganadería entró en una crisis de confianza a fines del año pasado. El descalabro comenzó con el grupo Larrarte, siguió en República Ganadera y últimamente sumó también a Conexión Ganadera, la empresa que tenía a Pablo Carrasco como una de sus caras visibles y que está enfrentando serios problemas para responder a quienes le confiaron sus ahorros. El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, dijo este sábado, en una entrevista en La Diaria, que el caso es un golpe durísimo al ahorro nacional, ya que, recordó, entre las tres empresas hay casi 7.000 inversores afectados. Por ello opinó que la situación es asimilable a la crisis bancaria de 2002. Urraburu no es el único que hace esa comparación. Por ejemplo, ya la había manejado en diciembre el contador Jorge Jordán, que en 2002 era presidente del Banco Santander Uruguay, pero además conoce de cerca el campo uruguayo, ya que hace años está dedicado a la actividad agropecuaria. ¿Qué salidas existen para los ahorristas perjudicados? ¿Qué futuro tienen los fondos agropecuarios? ¿Qué tipo de regulación se requiere en este sector de ahora en adelante? Bueno, con el contador Jorge Jordán es que vamos a conversar en los próximos minutos. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, Emiliano, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en este intercambio de ideas sobre un tema importante que hace a los uruguayos, y para mí es un placer, como siempre, estar en esta casa. Sí, la invitación viene porque su trayectoria y su experiencia tiene un pie en cada lado, ¿no? En lo financiero y en lo productivo. En Banco Santander estuvo hasta el 2015, ¿no? Hasta el 2015. ¿Y en la actividad agropecuaria desde cuándo está? Desde el año 90, más o menos, 91. En paralelo como plan B. Bueno, ya volveremos quizás a algún ejemplo de lo que ha dejado todo ese recorrido, pero voy a la comparación. ¿Cuáles son los puntos de contacto entre la crisis bancaria del año 2002 y la crisis actual de los fondos de inversión en ganadería? Bueno, yo creo que el principal punto, digamos, de contacto que hay en ambas crisis es exclusivamente el efecto de corrida que ha habido luego de lo que sucedió con el Grupo Larrarte y lo que se replicó con República Ganadera. Y yo creo que, bueno, a partir de ahí, todas las personas que de alguna manera habían invertido en este tipo de fondo ganadero, cuando se habla de fondo de inversión hay que ser un poquito más cuidadoso, después volvemos si quieres sobre eso, Emiliano. Yo creo que el punto de contacto es lo que ha pasado, es que la gente, o sea, desconfió cuando vio esto y empieza a ir a pedir y retirar sus fondos y lamentablemente provoca este efecto de corrida. Yo creo que ese es el punto es el punto de contacto que tiene una crisis con la otra. La crisis bancaria del 2002 tiene otros efectos, o sea, fue una corrida, tema financiero con un problema gordo que fue fundamentalmente, se cortó el crédito, estuvo a punto de cortarse y en algunos casos se cortó la cadena de pago, fue un tema muchísimo más doloroso, no es comparable. Digamos que aquí sí se afecta a 6.000-7.000 ahorristas, pero no es un tema sistémico. Entiendo. Pero entonces, como punto de contacto, por ejemplo, irregularidades en el manejo de alguna de estas empresas que termina pegando para arriba. Ahí está el efecto cadena. Bueno, cuando se habla de irregularidades hay que ser muy cauteloso porque yo sinceramente el detalle no lo conozco. Sí, claramente tenemos que hablar de empresas que de alguna manera son no todos los formales que se requieren. O sea, los bancos tienen unas formalidades, unos controles, unas exigencias que no tienen este tipo de fondo ganadero. Los fondos de inversión, cuando se confunde esto, tienen otro tipo de regulaciones, tienen calificaciones de riesgo, tienen exigencias de auditoría, tienen una contabilidad mínima exigida con determinadas características, tienen un seguimiento del regulador. Todo eso en los fondos ganaderos, como se llaman, no tienen. O sea, son un acuerdo de partes, un acuerdo entre privados que de alguna manera arma un marco al que denomina fondo ganadero, pero esto no tiene nada que ver con un fondo de inversión. Esa precisión es importante, no llamarle fondos de inversión. Es que no lo es. Por eso, si usted se fija, Emiliano, desde el año 22, creo que fue, o sobre fines del 21 o desde el año 22, el regulador, la superintendencia de bancos, la superintendencia financiera,
ha hecho anuncios sobre esto, marcando claramente que no se trata de, que no está regulado por ellos y que no se trata de un fondo de inversión, y le exige que no haga determinado tipo de publicidad. Ahí está. Yo tengo acá el comunicado del año... De Cantera, creo que es. Sí. 2022, 3 de febrero de 2022, firmado por el superintendente Juan Pedro Cantera, dice: se pone en conocimiento del público en general y de los ahorristas en particular que se ha constatado la existencia de publicidad realizada a través de distintos medios de difusión masivos, televisión, radio, diarios, páginas web, redes sociales y otros medios de comunicación, convocando a invertir o ahorrar en ganado o en productos agropecuarios, y en algunos de los casos que han llegado a conocimiento se ofrece una rentabilidad mínima fija. Al respecto, la Superintendencia de Servicios Financieros considera necesario hacer saber que las empresas que ofrecen este tipo de productos o inversiones no se encuentran inscriptas en sus registros y consecuentemente no están sujetas a su regulación y control. Asimismo, advertir que a la hora de invertir, a efecto de tomar conocimiento si la empresa o el producto ofrecido se encuentran inscriptos o cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, se podrá consultar los registros disponibles en nuestra página web institucional. Sí, estos ninguno están. De todos estos que hablamos, ninguno están. Porque no son fondos de inversión. Ahí está. Entonces, lo que se aclaraba es: no tienen nuestra regulación, no tienen la regulación del Banco Central. Pero no se decía no invierta. No. No había una advertencia de ojo que eso es peligroso, ojo que eso es riesgoso, ¿no? Bueno, yo creo que también el regulador no tiene facultades como para imponerse frente a un acuerdo entre partes de no hagas tal cosa. O sea, si tú querés dejar que tus fondos... O sea, esa es la primera parte, no están regulados. La segunda parte, que creo que estos días lo he escuchado, inclusive en tu programa que alguien lo ha planteado, hay un tema de educación financiera de nuestra gente. O sea, estos 7.000 o 6.000 o 7.000 ahorristas que están en estas tres empresas que están, claramente no realizaron ningún tipo de evaluación de riesgo. Lo que realizaron es una evaluación de quizás del interés de su propio bolsillo, pero tú me mencionaste recién de mi otra pata, aparte de la financiera. Cualquiera sabe que un negocio ganadero, si te ofrece más de entre el 3,5% y el 4,5%, algo está pasando. Y acá se habló en un momento hasta de tasas del 11%, se ofreció. Es un tema absoluta y totalmente imposible, no se puede dar. Y ese negocio tiene a su vez costos adicionales, porque sumado a lo que puede ser el manejo, digamos, tradicional del negocio ganadero, está todo lo que es el costo de la estructura administrativa de este manejo. Aparte de tener la misma renta que puede tener un productor, tiene todo lo que es el costo administrativo de todo esto. Manejar los fondos del ahorrista, las cuentas, las conciliaciones bancarias, todo este tema, las compras, las ventas. Entonces, si tú sumas todo eso, a mí me da que el ahorrista no hizo una mínima evaluación de su riesgo. Lo que sí estaba de por medio era la historia, la trayectoria de cumplimiento, ¿no? Porque con esa perplejidad que muchos analistas podían manejar a la hora de mirar las rentabilidades que se ofrecían, de todos modos, si vamos al caso de Conexión Ganadera, tenía 25 años en el mercado y 25 años de cumplimiento, sin inconvenientes, ¿no? Sí, y creo que eso era determinante en la conducta de quienes iban a invertir allí, ¿no? Jugó muy a favor, y también tenemos que analizar la historia de Conexión Ganadera. Si uno mira, Conexión Ganadera parte con un primer fondo que era compro animales adultos, un fondo ganadero respaldado en cabezas de ganado. Uh-huh. Después hubieron otros productos que desarrolló Conexión Ganadera, donde en algunos se decía que se invertía en terneros que estaban en propiedad de él. Entonces después ahí hay que ver, ¿están o no están esos terneros? ¿Dónde están? ¿Quién es el productor que los tiene? Sí, ¿El productor tiene o no derecho a venderlos? ¿Hay prenda del DICOSE de ese ganado? Eso es importante subrayarlo. Se conversaba también recién en la entrevista con el abogado acá en Perspectiva, el doctor Carlos Esponda. Había varios productos. Pero el origen de Conexión Ganadera fue el primero, el genuino, el que él denominó fondo ganadero. Uh-huh. Era, tú pones un dinero, o sea, era tal que decía, tú podés tener si nunca supiste ni cuántas patas tiene una vaca, vos podés tener tu propio ganado, te lo controla Conexión. Después esto fue derivando en negocios o en otras figuras. Yo no le quiero, me resisto a llamarle fondo. Fondo ganadero sí, porque fue un fondo hecho apalancado en animales que estaban ahí, que tenían un DICOSE, que estaban en un campo arrendado y que lo contrataban. Bono ganadero se llamaba. Bono ganadero. Ese fue el origen. Después ternero ya es distinto. Ternero dice,
inversión en terneros que son propiedad de productores ganaderos que desean dilatar la venta de sus animales para agregarles a estos más kilos de los que poseen al momento de la inversión. Bueno, acá bien, la propiedad es de otro. Sin desconfiar sobre las personas, ese puede ser un negocio genuino, pero puede pasar cualquier cosa en el medio de eso, que el ternero no esté, entonces al final puede ser hacerte de ahorro público y no imponerlo nunca en terneros. Después surgió otro, que eran de vacas adultas en gestación, y que a su vez tampoco era por el 100%, era el 70%, el 30% era para financiar. Entonces, cuando vos ves todo eso, es muy difícil de estructurar. Pero sobre todo es muy difícil observar la garantía, porque creo que usted apuntaba allí, ¿no? ¿Cuál es la garantía que está detrás de esa oferta de una cierta rentabilidad? Y el segundo punto, tú sabes que uno de los principales temas que tienen los fondos de inversión es separar los activos y no dejar que se vinculen un fondo con otro, que haya una conexión de un fondo con otro. Y en este caso, ¿cuál es la separación que hay entre estos diferentes productos que ofrecía Conexión Ganadera? Había N millones en bono ganadero, N millones en el proyecto ternero, N millones en vaca gestación, o ¿cómo se manejaba eso? Entonces ahora determinar dónde estuvo el faltante, ahora salen a buscar los activos, pero ¿cuáles activos? Los terneros que son propiedad de un productor son del productor. En definitiva, el productor, ¿qué tendría que devolver? Fondos, porque en definitiva eso es un préstamo encubierto. Lo que se hizo fue financiarle los terneros por un plazo. ¿Dónde están? Esos terneros los van a ir a buscar y no están. Entonces yo lo que me refiero es que las garantías de un fondo son garantías genuinas que están con una certificación, con una calificación de riesgo, con una auditoría, y en este caso eso nunca existió. Nunca existió. También es cierto que desde el sistema político no se optó por regular, se pudo haber regulado. El Banco Central señala, ese tipo de negocios no caen en nuestra órbita. Lo advierte, lo informa, pero hasta ahí se llega, ¿no? No se da el otro paso que podría haberse dado, en 20 o 25 años se podría haber dado el paso de la regulación, ¿no? Yo desconozco un poco a veces cómo son las iniciativas políticas, porque no estoy muy vinculado al sector político, pero entiendo que acá quizás el único punto en el que pudo haber habido un inicio de una llamita para poder hacer una regulación sobre esto haya sido el tema de que esta gente estaba captando ahorro público. Esa sería la única parte, porque el tema después de que comprar ganado, no sé, es un negocio entre particulares, se da todo el día en diferentes facetas, y ha habido gente que se ha visto engañada porque le vendió una vaca a uno al otro y el otro no le pagó, o el cheque vino sin fondo. Esos temas suelen ocurrir entre los negocios, entre particulares. Acá el tema es que, claro, estas empresas captaban ahorro público. Esa es la parte donde surge la duda, y que seguramente el otro día yo escuchaba al ministro designado de Ganadería decir que había habido un error y que habría que regular esto. Sí, seguramente sí, no sé autocríticamente, ¿no? Porque él ha sido legislador. Él decía, nos distrajimos, ¿no? Sí. No sé dónde, con qué punta se toma esto, si como por la punta del ahorro público, porque el tema de meterte en un tema entre negocios con ganaderos no lo veo. Ahora, también es cierto que cuando nacieron estos fondos ganaderos, en particular cuando nació Conexión Ganadera, las condiciones eran otras, ¿no? Alfredo Lago, expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, escribió en estos días una serie de tweets donde describió el contexto, ¿no? ¿Qué pasaba en el mercado 1999, 2000? Decía, aftosa, crisis bancaria, devaluación. Por la crisis de la aftosa, el negocio ganadero estaba destruido para los productores. Por la crisis bancaria, no había confianza en la plaza financiera local. Por la devaluación, el sector agropecuario se volvió competitivo. A inicios de los 2000, los terneros valían más o menos $100. Las rentas del campo no superaban las $50 por hectárea, con mucho ofrecimiento. Es así. Los costos operativos de un establecimiento ganadero estaban lejos por el efecto de devaluación. Muchos productores estaban descapitalizados y sin acceso a crédito formal. Esas situaciones hacían que armar una actividad productiva de recría y o engorde de vacunos, aún en campos arrendados, generaba en el mediano plazo una buena rentabilidad. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? Eso es una verdad de apuño. Eso no tiene ninguna discusión, y por eso yo creo que la confianza que se construyó Conexión Ganadera es genuina, porque él
ellos construyeron un negocio genuino, aprovecharon, dicen que las crisis traen oportunidades de negocio, aprovecharon de la crisis una oportunidad de negocio, fue muy bueno, pero ese negocio era un negocio, como dice ahí Alfredo Lago, de capitalización de ganado, con un ganado definido, o sea, había un activo definido, si bien no estaba marcado en ningún fondo de inversión, pero era un activo definido, era un negocio definido, o sea, se tenía un ganado seleccionado, se arrendaba un campo, se ponía el ganado ahí, y todo eso que se capitalizaba del ganado, aprovechando las circunstancias del mercado, iba al fondo. Y una ventaja que tenía en ese momento es que si no lo hubieran hecho a través de un sistema como Conexión Ganadera, muchos productores no lo podían haber hecho porque no había financiación bancaria. Exacto, eso dice después en otro de los posteos, ¿no? En aquel contexto tan particular, tan complicado del sector agropecuario, los fondos consiguieron interesantes extensiones de campo para arrendar, consiguieron intermediarios que les ofrecían el ganado necesario, profesionales del ramo que tenían necesidad de trabajar e inversores dispuestos a colocar ahorros lejos de la Citi, o sea, inversores desconfiados del sistema bancario. Exactamente. Situaciones estas que generaron negocios por un cierto tiempo de rentabilidades del entorno al 10% anual sobre el capital. Parecía un muy buen negocio para todos. Entre amigos el comentario era, no, al banco no, Jorge, del colchón al campo. Ustedes mismos escucharon eso desde el Banco Santander en particular. Sí, porque era un tema que en ese momento los bancos era un tema de supervivencia y en este caso fue una salida para todos los productores y para muchos productores. Y bueno, y la gente que tenía un fondito lo invirtió, lo vio seguro. Ahí yo creo que durante mucho tiempo fue un negocio muy genuino, la gente hizo dinero, todos hicieron dinero, todas las partes. Y provocó un efecto de dinamización también en el rubro que estaba alicaído. Ni que hablar, hay que ver las cabezas de ganado que en su momento gestionó Conexión Ganadera al inicio. Esas cabezas de ganado, si las hubieran dejado en el mercado, el valor se hubiera deprimido. Ellos las rescataron, le dieron un valor adicional a las rentas de campo, porque en ese momento había mucha gente que necesitaba arrendar el campo porque era lo único que le quedaba, los ahorros estaban cautivos en los bancos, no había mucho negocio, entonces fue una solución a varias partes. El endeudamiento del agro, ¿no? Lo que dice Lago, movilizaciones de rentabilidad o muerte y toda aquella historia, ¿no? Lo que dice Lago es un tema muy importante a tener en cuenta cuando se sale a atacar este tipo de cosas, porque 25 años después es muy fácil hablar. Pero creo que fue muy, muy importante. Yo creo que, como te comentaba al principio, luego este tema del bono ganadero derivó en otro tipo de negocios donde no se separaron claramente las aguas, como se hace en los fondos de inversión, y acá me parece que lo que hay ahora es un gran entrevero, porque se habla de unas cifras, 400 y 150, por lo tanto, 150, claro. Pero ¿dónde está el agujero? Sí, un pasivo de 400 millones de dólares y activos que serían de 150, aunque todos estos números todavía son muy discutibles. Resultado, una diferencia de 250 millones de dólares. Bueno, ahí entramos en otro tema. Yo quiero volver a ese número dentro de un rato, pero me faltaba agregar en esta parte, Jorge, la evolución. Usted decía, la propia empresa, en este caso Conexión Ganadera, y otras que fueron surgiendo, generaron productos adicionales. Aparte de los que eran estrictamente de compra de ganado, fueron apareciendo otras variantes. Ahí ya se complicó quizás el negocio, pero también lo que ocurrió fue que fue cambiando la situación del agro, ¿no? La situación de la agropecuaria, ¿no? Las condiciones se fueron volviendo más exigentes. Todo cambió. Las rentas se dispararon. Las rentas quiere decir el alquiler de campo, ¿no? El alquiler de campo, las rentas se dispararon significativamente, porque hay mucho más por lo que es la renta agrícola, lo que pasó después del 2002, lo que son las rentas forestales y lo que son las propias rentas ganaderas, porque en definitiva el campo es uno y se reparte entre... Entonces, todo eso ha ido cambiando el panorama. Y ahí hay un punto en el que llama un poco la atención, porque uno mira las rentabilidades y las rentabilidades siempre se mantuvieron o estuvieron muy por encima de lo que da un negocio genuino. Las rentabilidades que ofrecían estas empresas. Exactamente, sobre algunos productos. Y entonces ahí uno entiende que hace 25 años y con una crisis y con un sistema financiero caído y con una falta de crédito y todo, las tasas pudieran ser altas, porque había mucha necesidad y era lo que había.
pero que después no se hayan ido ajustando, eso es bastante significativo. Y ahí, se ajustaron algo, ¿no? Pero igual seguían siendo muy altas. No al mercado, no al mercado. Sí, te digo, yo conozco lo que renta el campo y estamos lejos de ese tema, estamos lejos. Lo digo porque Conexión Ganadera llegó a ofrecer 12%, por ejemplo, que últimamente no era lo que ofrecía. No. Pero hoy en día si ofreciera eso sería un tema. De todas maneras, Emiliano, tú recién manejabas unas cifras y ahí sí el tema es mucho más preocupante, pero no por la cifra en sí misma, sino porque cualquier análisis que hagas, en 25 años, 250 millones de dólares, estamos hablando de perder 10 millones de dólares por año, estás hablando de perder $1 millón por mes durante 25 años para perder esos 200. No hay ninguna forma. A ver, comparemos con algo. ¿Cuánto puede perder un banco en un año? Bueno, pero a ver... ¿Cuánto perdió el Santander en la crisis del 62 2002? millones de dólares. El Banco Santander en la crisis del 2002 perdió 62 millones de dólares. Eso es lo que costó la crisis del 2002. Una crisis, ¿no? Semejante crisis. Y aparte no tenía los activos que tiene Conexión Ganadera, tenía un poquito más. A ver, ¿en qué sentido? Y bueno, que los activos del banco en ese momento eran más de 1.500 millones de dólares. Perdió 62. Y acá estamos hablando de unos activos vamos a poner que sea de 400, porque por poner todo, y perdió 250, o sea, perdió el 60% de todo lo que tenía. Es muy raro, sobre todo si uno mira dos cosas. Los precios del ganado, las condiciones han sido todas en estos 25 años a mejor. Los precios de los ganados son mejores, tenemos mejores mercados, la carne está... Entonces, es imposible pensar en perder esa cifra. Que haya perdido no me llama la atención, porque con los números que manejamos y lo que pagaba es obvio que tenía que perder, pero no lo que se está hablando ahora. Por eso es que hay acá yo acá entro en desconocimiento. ¿Y cuál es su interpretación de por qué se seguían ofreciendo rentabilidades tan altas? Bueno, a mí ahí me surgen algunas dudas. Cuando uno mira, concretamente ahora ya sobre el caso de Conexión Ganadera, la aparición de nuevos productos y después de conexiones, porque bueno, algunos de los socios en la marcha de esto compra un frigorífico, después ellos se dedican a ofrecer carne premium, que faena. Entonces hay lo que yo llamo entrevero de bolsillos. Entonces en esto, y sin una contabilidad muy detallada, y sin un informe claro, y sin una auditoría que controle cómo son estos movimientos, es difícil, ¿no? O sea, usted tiene la impresión de que algunos de estos ingresos provenientes de inversores se destinaban o podían destinarse, por ejemplo, a uno de los negocios conexos de Conexión Ganadera. Yo lo que creo es que se generaron confusiones. Entonces en esto normalmente no es que se deriven fondos con un cheque, pero es muy fácil. Te subo el precio, te bajo el precio, te pago precios diferentes por el ganado. Hay formas de derivar las utilidades de una u otra empresa, y yo, cuando pasa esto, no hay una contabilidad suficiente, van a hacer una auditoría y van a ver una auditoría y no la hay de ninguna de esas empresas, es llamativo. ¿Qué soluciones posibles hay para los ahorristas? ¿Qué futuro tienen los fondos ganaderos que entraron en crisis? ¿Qué va a pasar con el negocio, con este tipo de negocios en Uruguay? Bueno, de esos temas vamos a seguir conversando en los próximos minutos en la entrevista con el contador Jorge Jurdán, expresidente de Banco Santander Uruguay, hoy dedicado a la actividad agropecuaria, o mejor dicho, hace años dedicado también a la actividad agropecuaria. ¿Qué gravedad tiene la crisis que se ha instalado en los últimos meses en los fondos ganaderos? ¿Es comparable, por ejemplo, con la crisis bancaria de 2002? ¿Qué salidas tiene para los ahorristas perjudicados? ¿Qué tipo de regulación se requiere en el sector para el futuro? Bueno, esos son los temas de esta entrevista esta mañana con el contador Jorge Jurdán, que fue presidente del Banco Santander Uruguay hasta el año 2015 y hace años está dedicado a la actividad agropecuaria, en particular a la ganadera. Jorge, le cuento que hay cantidad de mensajes de oyentes a propósito de la entrevista previa y a propósito de esta. Pero me quedo con este mensaje de Gustavo que dice: Jurdán está siendo muy claro y muy prudente como debe ser. Sobre todo me parece imprescindible mostrar la mutación que fue sufriendo el emprendimiento, Conexión Ganadera en particular, bueno, y otros fondos ganaderos. Y agrega:
En esos matices y esa lectura entre líneas que hay que hacer es donde está la clave para empezar a desenredar la madeja y separar bagres de tarariras, dice. Bueno, pero yo quería ir a eso justamente, a lo que hay que hacer. ¿Qué soluciones posibles hay ahora para los ahorristas? Ahorristas, inversores, ni siquiera tenemos una definición clara sobre el término, ¿no? Bueno, es una pregunta compleja y con muchas aristas. Quizá la respuesta que te pueda dar es que no existen demasiadas alternativas para solucionar el tema si estamos pensando en una solución al 100%. O sea, a lo que me refiero es, evidentemente acá hay un agujero, evidentemente acá no hay activos para cubrir todos esos pasivos, y evidentemente acá ahora habrá que ver qué parte de esto fue genuino del negocio y qué parte fue por un tema de mal manejo o de terceras cosas. Pero, por ejemplo, ¿se puede pensar en un mecanismo de reprogramación del pago de los ahorros como el que se estableció en la crisis bancaria del 2002? Bueno, definitivamente la respuesta que te tengo que dar es no, si las cifras son las que en este momento son públicas. Porque justamente cuando tú me comentabas en el espacio anterior cuánto había costado la crisis bancaria, bueno, yo te comenté en el banco 62 millones en casi 1.500. Estamos hablando de una cifra, acá estamos hablando que lo que se dice ahora es del 60%, es como si en aquel momento hubieran faltado 1.000 millones, tampoco se hubiera podido pagar. Entonces, en aquel momento se hizo con una pérdida importante para el banco. Voy a aclarar un punto. De los ahorristas, de los bancos, no estoy hablando de los bancos que tuvieron que gestionarse y de los bancos que cayeron, los ahorristas de los bancos que hoy todavía operan en el mercado, ningún ahorrista perdió nada. Sí, esa es una precisión muy importante. No, quiero aclararlo porque cuando se habla de pérdida de todo, acá eso es lo que perdió el banco en su balance y lo que tuvo después que rebatar, pero acá los ahorristas no perdieron nada. Y eso se dio porque hubieron personas que no pudieron pagar. Bueno, lo que pasa en el negocio financiero. Acá el tema es diferente, porque acá el tema es que activos aparentemente no hay para cubrir eso, y tampoco aparenta, en esa dimensión no veo espalda suficiente de Conexión Ganadera para hacerse cargo de 250 millones de dólares de pérdida, o de los socios, o sea, de los propietarios de Conexión Ganadera. O sea, esa es un matiz muy diferente a la crisis del 2002. Cuando se pretende equiparar, no. Ahí había unas unidades, unas instituciones que son reguladas, después discutiremos si mal o bien, si el supervisor podía hacer más o menos cosas, pero son instituciones reguladas, que tienen que cumplir normativas, que son auditadas, que tienen un reporte del Banco Central diario, o sea, es una cosa totalmente diferente. Así todo, bueno, hubo una crisis institucional por estafas de algunos bancos y cosas que sucedieron, y que se llevó a una corrida. Este es otro caso. Acá no hay un regulador, acá, repito, no hay un balance, no hay una calificación de riesgo. Y bueno, posiblemente por educación financiera. Yo recalco lo que acaba de señalar, ¿no? No hay. A ver. No hay calificación de riesgo, no hay auditoría, no hay una contabilidad suficiente mínima exigida para controlar esto. Esa es la regulación que falta. Esos son ejemplos de la regulación que falta. Bueno, ahí, Emiliano, vuelvo a repetir, si se van a estructurar como fondos ganaderos y de alguna manera se va a armar eso como una figura jurídica, seguramente va a haber que regularlo. Ahora, no fue lo que pasó con estas empresas. Esto fue un acuerdo entre partes, entre particulares. Tú mismo hacías mención hace unos instantes, hay 3 o 4 mecanismos o contratos diferentes. O sea, era un contrato de partes. Yo hacía un contrato y vos venías y te afiliabas a ese contrato. Entonces, para los ahorristas o para quienes pusieron dinero, un panorama muy complejo. Muy complejo. Y voy a hacer mención a un tema que ya quizás no esté en el recuerdo de la gente. Hace muchísimos años, en la década del 90, si mal no recuerdo, hubo algo muy similar en tema forestal, que se llamaba, no sé si era Alto Paraná o algo por el estilo. Alto Paraná. Bueno, fue una situación muy similar a Conexión Ganadera. Tener tus propios arbolitos sin tener campo, todas estas cosas, con unas promesas de rentabilidad que no se dieron, y Alto Paraná y se llevó fondos de gente. Entonces, después salió a hacer... Pero es que no se puede regular un negocio entre particulares. Es muy difícil porque van a regular uno y yo voy a hacer otro. Esto, si lo quieren institucionalizar como un fondo que de alguna manera capte ahorro público
y que de alguna manera esté controlado, va a tener todas esas exigencias, va a tener muchísimos costos, va a haber que calificarlo, va a haber que auditarlo permanentemente. Por supuesto que no te van a poder ofrecer estas tasas, de ninguna manera. O sea, si te ofrecen el 12%, no va a pasar, como decimos normalmente, la prueba del helado. Acá me aclaran que el nombre de aquella marca era Paso Alto. Perdón, pido disculpas por el error del nombre, pero era así. Ahora, ¿los fondos de inversión que entraron en crisis tienen algún futuro? Los fondos ganaderos. Está bien, volvamos a corregir. ¿Estos fondos ganaderos que entraron en crisis tienen futuro? Mi opinión es que sí, porque yo lo que creo... No, pero estos, digo, estos que entraron en crisis. No, la respuesta mía es no. Grupo Larrarte, por mi experiencia Ganadera, es que no. Conexión Ganadera. Mi experiencia es que no. Habrá que buscar el mecanismo jurídico dentro de las normas existentes para liquidar lo que se pueda, lo que quede, y tratar de salvar lo más posible Pero si esto no se actúa con rapidez, no tiene solución. Si las cifras son las que son públicas, Emiliano, repito que yo me manejo con las cifras que se han hecho públicas y que las manejó el propio accionista, que dijo estoy sorprendido con estas cifras, pero tampoco las desmintió, ni dio ninguna otra. Entonces, si esas son las cifras, no hay solución. No hay solución. Ninguna. No, porque ninguna. podría pensarse en alguno de esos casos, y creo que en particular era lo que se proyectaba hacer en Conexión Ganadera, por lo que dijeron algunos de sus voceros en textos que se conocieron en estas semanas, en estos meses, había una expectativa de relanzar el negocio y en función de eso, de resultados a futuro, ir cumpliendo con... Pero si con el volumen que se alcanzó dio estas pérdidas, hagamos una proyección de lo que se necesita para dar vuelta a esto. Y el segundo tema, ¿va a contar con la confianza de los ahorristas para incrementar esa cifra en lo que se necesita? Primero. Segundo, ¿va a contar con la confianza de los productores para que le entreguen terneros? ¿Va a contar con la confianza de los productores para que le vendan ganado a plazo? Después de esta situación, es muy complejo. Y ahora más en general, ¿qué futuro tiene el instrumento fondos ganaderos? Y acá me remito a la entrevista a Juan Ángel Urraburu el sábado en La Diaria. Él decía, creo que el golpe es definitivo para este tipo de negocios. A partir de ahora va a ser muy difícil convencer a alguien de que invierta en engorde de terneros o de vaquillonas. Después de todo esto que está pasando, sinceramente, la veo sumamente difícil. ¿Usted tiene otra visión? Sí. No es que quiera discrepar con Ángel, pero de alguna manera me parece que el instrumento es muy válido. Y por mucho que ha matado a mucha gente, el cuchillo siguió existiendo. Porque es una excelente herramienta. Entonces, a mí me parece que la herramienta de un fondo ganadero, voy a cambiar la palabra, es casi imprescindible. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que el sector financiero, por determinados temas, por situaciones puntuales, de liquidez que pueda tener, no va a poder asistir en un 100% al productor. Y este es un mecanismo absolutamente válido. ¿Qué requiere? Regulación y retomar la confianza. Una aclaración. Con la regulación, la calificación de riesgo, los controles adecuados, va a recuperar la confianza, porque es uno de los negocios más genuinos que hay. Ahora quiero detenerme un poco más en la regulación necesaria, pero capaz que acá conviene añadir que estamos hablando de 3 ejemplos, entre ellos el que empezó con el rubro, ¿no? Conexión Ganadera, pero hay más. A ese me refiero, fundamentalmente. Pero hay más, ¿no? O sea, este mercado es más amplio, hay otras empresas operando todavía. Sí, claro. Hay, posiblemente no con la exposición pública que Conexión Ganadera es la que tuvo la exposición pública mayor, es la que tiene más tiempo en la plaza, es la que de alguna manera generó todo este mercado. Pero hay muchos pequeños, de menor tamaño, con menos exposición pública, y algunos que yo conozco funcionan adecuadamente. Pero no estamos hablando, no ofrecen esas rentabilidades, ¿no? Seguramente son más pequeños y seguramente son más entre grupos de amigos o entre grupos de conocidos, algún escritorio rural, por ejemplo, que pueda tener dentro de su clientela gente que tenga interés o que vendió ganado y se quedó con fondos y en vez de colocarlo, lo coloca en un negocio que él conoce. De esos hay bastante casos,
Por eso quiero decir que yo no comparto, porque dice Ángel, yo creo que lo que hay que recomponer es la confianza de quien lo genera, pero si lo quieren hacer como un fondo ganadero para captar ahorro público masivo, hay que regularlo. Bueno, y justamente teniendo en cuenta la experiencia de la crisis bancaria del año 2002, una de las consecuencias fue regulación, mayor regulación, ¿no? Sí. Rabiamos en ese momento, sí, no voy a decir que no. Recuerdo perfectamente las reacciones de los ejecutivos de los bancos, pero hubo que dar ese paso, y ese paso fue sanador. Definitivamente. Yo recuerdo claramente nuestras discusiones internas y nuestras discusiones después con las autoridades de la superintendencia y del Banco Central. Por supuesto, cada uno defendiendo su situación y su negocio. Se lograron casi siempre soluciones de consenso, buscando fortalecer el sistema, las instituciones y proteger el ahorro. Ahí surgió la COPAB, el sistema del seguro de depósitos, que hoy maneja cifras estratosféricas. ¿Por qué no se lo ha usado? Porque no hubo necesidad de usarlo. Porque el resto de las regulaciones han hecho sus efectos. Hubo sobre el tema de capitalización de los bancos, sobre el tema de previsiones, sobre todos los sistemas se atacó. Yo creo que hoy, si uno mira, la regulación del sistema financiero uruguayo es un modelito. Hay que agradecerlo. ¿Sí? Se sufrió, pero se sufrió porque se reguló en la crisis y siempre es difícil cuando vos estás en el peor de tus malestares, estás en el peor momento de tu gripe, que te vengan a pinchar y a vacunar todavía es más tedioso. Es mejor vacunarse previamente. Entonces, a partir de aquella lección, en este rubro en particular, el de los fondos ganaderos, ¿qué habría que hacer? Bueno, si se decide hacer, si se sigue trabajando en una herramienta que de alguna manera sea un fondo ganadero que capte ahorro público, yo creo que habría que regularlo de varias maneras. O sea, habría que garantizar los activos, habría que calificar esa estructura de fondo, o sea, todo, la gestión, la rentabilidad, el control, el seguimiento, cómo se va a auditar, qué información se le va. Acá la clave, los fondos de inversión que manejan hoy el sistema financiero, los fondos de inversión regulados, la clave está en la información que se le da al ahorrista para que tome una decisión. Se califica en el nivel de riesgo que tú estás dispuesto a asumir. Hay gente que es más, timbea distinto cuando va a hacer una inversión. Hay otras que es tremendamente conservadora. Vos elegís dentro de eso. O hay gente que hace combinación, ¿no? Hay gente que hace combinación. De una opción riesgosa y una opción más conservadora. Exactamente, una invierte en acción. Pero la información, y sobre esto, tan poca información hay. Yo digo lo que leo. El propio socio no tiene información. Es lo que acaba de decir Pablo Carrasco esta semana, ¿no? Es lo que acaba de decir. Entonces, yo no sé lo que está pasando. Imagínense qué puede saber el pobre ahorrista que puso 8, 10, 15 mil dólares en la empresa. ¿Qué le van a decir? Nada. Hoy está en manos de un abogado, pero ya estamos en situación de conflicto. Por eso yo sostenía, Emiliano, y sostengo, y me hago responsable de lo que digo, que no tiene solución. Pero volviendo a la regulación, ¿qué instituciones tienen que intervenir? ¿Esto es para el Banco Central? Yo creo que la única forma que el Banco Central pueda intervenir, yo creo que como están estructurados los bonos ganaderos, el Banco Central, tal cual dice su comunicado, no tiene nada que ver. Fue un negocio entre particulares, un contrato entre particulares. Ahora, si se va a hacer masivamente, con publicidad, captando ahorro público, para luego destinar a algo que ya está estructurado, ahí me parece que en la estructuración, en la calificación de riesgo, en qué medidas se van a tomar para proteger al ahorrista, sí el Banco Central tiene que regular. Porque todo lo que pasa por ser ahorro público es un tema de responsabilidad del regulador. Ahora, yo creo que requiere normativa parlamentaria, porque el Banco Central hoy tiene acotado sí, absolutamente. Entonces yo me parece que esto... Por eso yo ¿Qué papel le corresponde en esa eventual regulación al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Es una pregunta que no tengo una respuesta exacta, porque es difícil. Cuando vos mirás cuáles son las obligaciones del Ministerio de Ganadería y Agricultura,
no estaría un tema del manejo del negocio en sí mismo, ¿no? Está el tema de los contralores, sanitarios, de compraventas, todo, pero DICOSE, por ejemplo, no tiene un papel importante a jugar con la identificación de los animales que están en juego. Claro, pero seguramente cuando tú definas cómo se arme el fondo y cómo se estructure, DICOSE va a tener una participación muy importante en el control de ese semoviente, que no se pueda mover. Como tú haces una prenda hoy en un banco, los bancos tienen fideicomisos ganaderos, ese ganado queda prendado en el banco, lo que queda prendado es el DICOSE y hay un control, ese DICOSE no se puede vender. Lo que pasa es que ese DICOSE pasa a nombre del banco. En este caso que tú planteás, si hubiera pasado eso en Conexión Ganadera y hubiera habido un fondo de inversión, esos DICOSE tendrían que ser propiedad del fondo. Y por lo tanto, ningún socio, ni ningún escritorio rural, ni nadie puede vender ese ganado. Pero eso no pasó así. Pero entonces hoy le van a preguntar a DICOSE, y DICOSE lo que te va a decir es, sí, mirá, estas son de Emiliano Cotelo, estas son de Jorge Jurdán, estas son de Conexión Ganadera, pero es lo más que te puede decir. ¿Por qué Conexión Ganadera se las vendió a fulano o a mengano? ¿O por qué no entraron en Conexión Ganadera en el momento que dijo? No es un control que él pueda llevar. Él lleva un control de stock, de quién son. Sí, me quedé con alguna duda sobre esa explicación del papel de DICOSE y del Ministerio de Ganadería. Vale. ¿No es tan obvio que pueda intervenir en la nueva regulación? No. El papel de DICOSE en realidad no es lo que hace es el control de la propiedad del animal. Pero si el fondo no tiene la propiedad del animal, porque en realidad, vamos a poner el tema bono ternero que tenés ahí, queda en propiedad del productor. Y lo que hace es que paga una renta al ahorrista por esos fondos que le presta para no tener que vender antes de tiempo, antes de lo que pensaba, su ganado. Pero ¿qué va a hacer DICOSE en eso? Y lo último, en el terreno que también apareció en esta entrevista y que marcaban algunos oyentes, la necesidad de educación financiera. Bueno, ahí yo creo que esa es una clave, pero desde varios ángulos, no solamente para este caso de los fondos, me refiero para el tema de invertir, para el tema de endeudarse, para el tema de la capacidad de endeudarse, con quién endeudarse, cómo. Cada tanto hay empujes, pero no se termina armando un sistema de educación financiera. La propia crisis del 2002 no dejó algo muy estructurado en este sentido, ¿no? Yo siento, Emiliano, que este es un tema que, así como los idiomas y así como los deportes son a primera infancia, yo creo que el tema de la educación financiera debería ser a primera infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que tiene que ser un tema que se parta en la escuela. O sea, a enseñar qué es el ahorro. O sea, en todo sentido, qué es el ahorro, qué es que vos tengas más deudas que bienes. O sea, yo creo que esto hay que empezarlo a enseñar desde muy chico. Hoy nosotros llegamos a la universidad y nunca nadie nos habló de esto. Entonces, cuando a vos te quieren empezar a decir, cuando ya tenés una familia, no, tu perfil de riesgo, no, lo entendés, pero no lo absorbés. Entonces seguramente tomes una decisión errónea. Yo creo que tiene que ser un tema institucional. Me parece que debería abordarse a través de los ministerios correspondientes. Yo creo que esto hay que empezarlo a desarrollar desde la infancia. No sé si tiene que ser una materia en la escuela, no lo tengo tan claro, pero sí me parece que es un tema. No lo podemos abordar como iniciativas puntuales de empresas privadas que dicen, bueno, es como los temas del control de las claves que te dan los bancos y todo esto, cuide su clave, pero no lo puedes hacer así. Yo creo que no puede ser un tema que se haga a través de publicidad ni a través de temas puntuales. Yo creo que hay que hacerlo corporativamente, el Estado debe encargarse de esto. Contador Jorge Jurdán, expresidente de Banco Santander, productor agropecuario, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva para este enfoque, para este análisis de esta situación delicada por la que está pasando un rubro en particular, el de los fondos ganaderos. El agradecido soy yo, Emiliano, gracias por invitarme a esta casa, siempre tan grato estar un rato aquí, así que muchas gracias y un saludo para toda la audiencia.